Y para conversar sobre los avances médicos contra la pandemia y la situación de esta enfermedad en nuestro país, vamos a recibir en nuestros estudios de Telediario al doctor David Arreategui, jefe de infectología del Hospital Carlos Andrade Marín. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Muy importante esta conversación que mantendremos nosotros en este momento, porque muchas personas saben y conocen que precisamente ha sido una preocupación desde la aparición del VIH-Sida hasta el momento. ¿Cuál es su tratamiento? ¿De qué forma se transmite esta enfermedad? Y sobre todo para aquellas mujeres que desconocen de alguna manera, hombres también, de qué manera hacerse el examen y la prueba. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en la enfermedad en nuestro país? Bueno, el país está con una epidemia bastante importante de VIH. Tenemos históricamente 52.000 casos reportados, todo en los históricos del VIH, y más o menos ahorita tenemos cerca de 38.000 pacientes que están en tratamiento en nuestro país continuo. La frecuencia de la enfermedad en nuestro país es muy alta, básicamente en poblaciones que tienen alto riesgo, y recordarles que la infección por el VIH se contagia por relaciones sexuales, principalmente. No tenemos, nuestra sangre en nuestro país es segura. Ese es el principal factor de transmisión de la enfermedad. Es así. Porque tenemos ya prácticamente la sangre en el Ecuador es muy segura, la transmisión por hemoderivados es muy poca. Recordamos el caso que sucedió hace muchos años atrás, precisamente en Guayaquil. Pero fue por diálisis. Una clínica privada de diálisis donde se infectaron varias personas. Pero desde ahí no hemos tenido casos de este tipo, ¿no? Ahora, de alguna forma siempre se ha tratado de educar a los ciudadanos, a la familia sobre todo, ¿no? A las quienes van a ser madres, sobre la prevención de esta enfermedad desde el hospital, desde el HCAM. ¿Cuáles son estas charlas, esta educación que se comparte con las familias? Bueno, en las madres embarazadas es fundamental, y de hecho hay un plan nacional de prevención. En cada control prenatal la madre tiene que hacerse al menos 3 pruebas de VIH durante su embarazo en cada trimestre. Es importantísimo para nosotros hacer estas pruebas porque podemos detectar madres que podrían transmitir el virus a sus hijos, sin embargo, a los niños o a los recién nacidos. Sin embargo, claro, es importante que las madres accedan al sistema de salud, vayan a hacerse los controles prenatales. Eso es importante con relación a las madres, y con relación a la población en general, hacernos las pruebas todos para saber cómo estamos. Conoce tu estado, que era el lema de este año del mundial de la lucha contra el VIH, que es: hágase la prueba, conozca cómo está su estado, cómo va su sexualidad, su entorno. Antes había, doctor, mucha duda, mucho miedo, temor, y tal vez no había mucho acceso al momento de hacerse las pruebas, ¿no? Sí. Ahora, ¿de qué forma ha cambiado eso? ¿Es accesible? ¿Son gratuitas? ¿En qué lugares se las puede hacer? ¿Cuánto tiempo toma realizarse una prueba de VIH? Ya, tenemos diferentes pruebas rápidas y pruebas que se demoran un poco más. El proceso es muy accesible. Básicamente tenemos en todos los centros de salud, de la parte del Ministerio de Salud, y en la parte del Seguro Social tenemos en los dispensarios de atención de primer nivel, y en dispensarios y hospitales de segundo nivel, y más aún en hospitales de tercer nivel. La prueba es gratuita, y si inclusive quiere uno no hacerse en un lugar público, puede hacerlo de manera privada, que también se puede encontrar la prueba de manera privada. No es costosa, la prueba rápida es muy eficaz. Ahora, de hecho, después de tener un contacto de riesgo, yo en 11 a 14 días ya puedo saber si estoy o no infectado, porque las pruebas han avanzado tanto que el periodo de ventana que se hablaba antes, que tenía que esperar 3 meses, 6 meses para yo saber si estaba infectado, ahora se ha reducido a 1 semana y media, casi 2, y en 2 semanas usted puede saber si estaba o no infectada de VIH. Una pregunta que parecería tonta en algún momento, pero que es importante, y le digo por varias conversaciones que a veces se mantienen entre grupos de amigos, y realmente existe mucho desconocimiento, ¿no? Inocencia tal vez en algún punto. ¿Quiénes son las personas que deben hacerse un examen de VIH? Todos. Así la es. Respuesta es todos. Le decía esto porque muchas personas dicen, yo ya estoy casada, o no, yo realmente tengo una vida sexual muy responsable, pero esto es importantísimo. ¿Cada qué tiempo una persona debe hacerse un examen de VIH? En lo posible, claro, si yo tengo una sexualidad muy ordenada y no tengo problemas, pues obviamente la probabilidad de transmisión de que yo me haya contagiado es muy baja, ¿no? Pero la recomendación por lo general es: si yo estoy sexualmente activo y tengo varias parejas sexuales o estoy en contactos sexuales frecuentes, yo debería hacerme al menos una vez al año. Ahora, una pregunta también, que es una de las dudas: ¿existe alguna diferencia entre VIH y SIDA? ¿Son iguales los términos o existe diferencia?
La enfermedad es una sola. El virus del VIH infecta al ser humano y le ataca un grupo de defensas que se llaman los CD4, que son las células inteligentes que nos ayudan a detectar las enfermedades infecciosas. Y este va destruyendo estas células de manera sistemática y lenta durante años. Entonces, cuando uno se contagia del virus, tiene VIH, pero pasa asintomático muchos años. Cuando ya las defensas se van destruyendo poco a poco y llego a tener muy pocas defensas y ese contagio baja de un valor que médicamente es de 200, nosotros le clasificamos al paciente o se le estandariza al paciente como un paciente SIDA, que quiere decir que ya no tiene defensas que le detecten las infecciones. ¿Y cuando se habla de un paciente seropositivo, doctor? Estamos hablando que tiene VIH en las fases iniciales o en la fase intermedia, pero no ha llegado a la fase de SIDA. Un paciente con SIDA también es seropositivo, pero prácticamente ya no tiene defensas, entonces se infecta de cualquier cosa. Hablemos del tratamiento, que también es importante. ¿Cómo es el tratamiento avanzado con la ciencia? ¿Los medicamentos son menos costosos o más accesibles? ¿Cuál es la situación en el Ecuador en el tema del tratamiento? En general los tratamientos han avanzado muchísimo. Ahora prácticamente se ha reducido el tratamiento a que yo le administre a usted una sola tableta y usted se queda casi sin virus en sangre. Prácticamente inhibimos el crecimiento del virus. Es como que usted tuviera el virus, pero en su sangre está completamente detenido. Es como que no tuviera la enfermedad. Se mutea totalmente. Se le bloquea casi al 100%. Entonces ha llegado a tanta eficacia la enfermedad que inclusive el paciente que está bien controlado puede tener relaciones y no contagiar la enfermedad. Entonces esto ha cambiado el paradigma del manejo del VIH, porque ahora la medicación es tan eficaz, es tan potente y ha bajado tanto los costos que yo puedo darle al paciente un tratamiento que se resuelve a una sola tableta diaria y está controlada la enfermedad. De hecho, es como que no tuviera. El tratamiento, por ejemplo, ¿lo dan ustedes dan las medicinas a los pacientes? ¿Existen otros hospitales del Estado también que puedan entregar esta medicina? ¿Quién corre por estos costos? Ya existe un fondo internacional para los tratamientos para pacientes con VIH y el país y Latinoamérica en general accede a estos fondos y además el país y el Estado invierten en los costos de estos medicamentos. Los medicamentos han bajado mucho de precio, ahora estamos hablando que bordea la caja de entre 80 y 100 dólares de los medicamentos que más usamos. Y estos medicamentos se hacen compras a través del Estado y el Estado es el que mantiene y distribuye. En el Seguro Social quien lo hace es pues el Seguro Social como tal y nosotros lo damos de manera gratuita a los pacientes a través de una red integral de salud. Claro que si usted quiere comprarlos también los puede acceder de manera privada. Pero se los entregan de forma gratuita en la red pública de salud. Bueno, esta enfermedad ha sido catalogada desde un inicio como una pandemia y también está en la misma situación en nuestro país. Las cifras realmente son un poco alarmantes, se habla un poco más de 30 millones de personas con VIH que estaban infectadas por VIH en el 2015, esto de acuerdo a los datos de la OMS. ¿Cuál es la situación en el país en cuanto a cifras? ¿Cuáles son las provincias que presentan un mayor índice de personas con esta enfermedad? Eso te explicaba. Tenemos como dato nacional cerca del histórico de 53.000 pacientes y en tratamiento actual cerca de 38.000 pacientes como país. Y las provincias con más VIH son las provincias de la costa, Guayas encabezando como provincia con más VIH, pero viene atrás 4 o 5 provincias de la costa y después viene Pichincha y las provincias en donde concentramos más población, que es Azuay y Loja, que son las provincias con más VIH, pero la costa va a la cabeza con Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. De ahí viene Pichincha, el resto del Doctor, existen datos que son importantes compartirlos también con los televidentes y son datos que me han hecho llegar precisamente del Hospital Carlos Andrade Marín, donde se dice que cada año se registran 360 nuevos casos. Es importante decirlo. Existen a veces mucha reserva en este tipo de temas y es un error. Yo creo que hay que difundirlo, la gente tiene que hacer conciencia, tomar responsabilidad en cuanto a su salud y en su salud sexual también. Esto significa que dice que entre el año 2000 y 2018 en el Hospital Carlos Andrade Marín se han diagnosticado más de 3.200 pacientes con esta enfermedad. Sí, básicamente eso les decía ahora, nosotros diagnosticamos un paciente nuevo por día. Entonces tenemos 370 pacientes nuevos por año. Entonces si hacemos la homologación es un paciente nuevo por día y es alarmante porque lo ideal sería que yo, por ejemplo, los pacientes los encuentro en las fases iniciales de VIH y no sucede todo lo contrario. Diagnostico el 60-50% de estos pacientes nos vienen en fase SIDA. Es decir, pasaron 8 o 10 años transmitiendo el VIH sin ser sintomáticos. Entonces sí es un problema porque probablemente a un futuro vamos a tener más pacientes. Y el costo que nos representa un paciente estable diagnosticado en fase
primaria no bordea más allá de los $2.000, $2.500 anual al Estado. Pero, ¿Cuál sería, doctor, su mensaje en este momento a todos los televidentes en este día en que se hace conciencia y se hace un llamado precisamente a la responsabilidad a todos los ciudadanos en cuanto a su salud? Primero, a ser un poco más conscientes de nuestra salud sexual, a fortalecer también la familia, porque esto va acompañado de otros problemas, ¿no? Embarazo adolescente, tasas de divorcio, tantas de estas cosas que afectan a la sociedad. Entonces, básicamente es tener una adecuada salud sexual, ser responsable sexualmente, fortalecer la familia, el núcleo familiar, para poder cada vez tener un mayor éxito en disminuir las tasas de infección, y obviamente hablar de esto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, al público en general, porque es un tema tabú que aún todavía genera un poco de recelo por parte de la población. Inclusive muchos de nuestros pacientes dicen tengo VIH, les da recelo. Hay algunos que ya lo hablan muy abierto, ¿no? En sociedades en donde se ha podido y ha empezado a controlar la enfermedad, es porque se lo habla así. Se habla mucho sobre el sostener la familia, el sostener ya el núcleo que se está perdiendo. Hay que hablar el tema con mucha claridad, pero también con mucho respeto. Doctor, ya para finalizar esta entrevista, ustedes tienen un evento, existe una cicleada que se va a realizar. No, lo hicimos ahora en la cicleada, fue todo un éxito, estuvimos más de 160 personas. ¿Quiénes participaron? Participamos médicos, pacientes, alumnos de la universidad, a los cuales también debo agradecer. Que fue en la mañana. Fue en la mañana, fue todo un éxito. También agradecerles a ustedes que nos ayudaron con la difusión. Mucha gente fue muy contentos, porque son cosas que se están haciendo fuera de lo común para tratar de llamar la atención. Eran 200 personas de rojo hablando sobre VIH y todo esto, entonces... Claro, de una forma amigable, ¿no? Sí, tratar este tema y educar a las personas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias siempre al equipo de médicos del Hospital Carlos Andrade Marín que nos acompañan a tratar estos temas importantes. La salud es muy importante. A partir de la salud viene lo demás, doctor. Así es, muchas gracias a ustedes. Que tenga un excelente fin de semana.